Buenas, este es el séptimo video del capítulo Probabilidad del curso de razonamiento lógico matemático. Vamos a ver el ejemplo número 6 que dice lo siguiente. Si se está enfrente de una caja que contiene 7 bolas, perdón, de modo que en cada una de las bolas hay un número del 0 al 6 escrito, ok, tenemos 7 bolas enumeradas de 0 al 6. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de sacar dos bolas al azar, una después de la otra sin reposición? ¿Qué quiere decir eso? Sacas una bola, la dejas afuera y después sacas la otra. Y además lo que se tiene que cumplir es que la suma de ambos números escritos en las bolas sea igual a 6. Entonces, primero, para empezar a visualizar un poco, vamos a dibujar las 7 bolas. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, la primera va a tener escrito el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ok, entonces tenemos una caja en la que vamos a sacar una bola al azar y tenemos estas 7 bolas. Eh, Al azar es, por decirlo así, sin ver, sin saber cuál. O sea, al azar, completamente al azar. Entonces, ¿qué quiere decir que saquemos una después de otra sin reposición? Para aclarar eso. Quiere decir que, por ejemplo, si yo al azar saco la segunda, digamos, no sé, por ejemplo, ya después, en el segundo intento, donde intenté sacar otra bola, ya no puedo sacar la dos otra vez porque ya la saqué, ya está fuera de la caja. Es decir, no la vuelvo a introducir para hacer el segundo intento. Eso es básicamente. Ahora, lo importante acá es que la suma o el evento que nos favorece acá es que la suma de ambas bolas sea igual a 6. Entonces, eh, como vimos, la ley de Laplace ocupamos la cantidad de casos favorables del evento, ¿verdad? Es decir, la cantidad de casos en las que al sacar dos bolas de esta forma, la suma de sus dígitos sea igual a 6 y el total de casos que implica todas las posibilidades que tenemos al sacar dos bolas de esta manera, sin reposición. Entonces, primeramente, acá el consejo sería ver la cantidad de casos favorables. Entonces, vamos a ver los casos favorables. Es decir, que la suma da 6. Por ejemplo, si yo llego y saco la bola de números, la bola que tiene escrita el 0, ok, ya esta no la puedo tocar, entonces tengo estas otras posibilidades de sacar. Pero ¿cuál es la que me favorece? O la que hace que se cumpla que la suma sea igual a 6. ¿Verdad? Porque vamos a sacar dos bolas hasta que la suma es igual a 6. Entonces, ¿cuál sería? Si saco la 0, pues un caso que me favorece es que saque la 6, porque pues, suma 6, 6. ¿Ok? Entonces, esa sería una posible combinación, 0 y 6. Otra combinación, por ejemplo, si en la primera saco el 1, en la primera extracción de la bola, en la segunda me serviría ¿cuál? Sacar la bola que tiene escrita el 5, porque 1 más 5 es igual a 6. Entonces, esa es la otra combinación, el 1 y el 5. Así sucesivamente. Por ejemplo, si saco la bola 2, el caso favorable sería que en el segundo intento saque la bola que tiene escrita el 4, porque 2 más 4 es igual a 6. Si saco la bola 3, por ejemplo, ¿qué sucede? Que ya saqué la bola 3, entonces, ¿cuál otra bola puedo sacar para que la suma sea igual a 6? Ninguna otra, ¿verdad? Solo si hubiera otra bola que tuvieron 3, pero como ya la sacamos, no podemos volver a escogerla. Entonces, ese caso, pues no nos favorece. Luego, si sacamos de primero la bola 4, ¿cuál sería digamos, ya sacamos esta, ¿cuál sería la bola que nos conviene sacar después? Pues la bola 2. Entonces, esa sería la otra combinación. Y, por ejemplo, si sacamos la bola que tiene escrita el 5, ¿cuál me conviene sacar? En la segunda. Yo una vez que saqué esta, me conviene sacar la del 1, ¿verdad? Porque 5 más 1 es igual a 6. Y por último, si de primer lugar saco la del 0, vamos esta, me quedan estas otras, pues me conviene que sacar el 6. Entonces, ese sería el otro caso favorable, 0 y 6. ¿Ok? Entonces, si lo vemos, tenemos 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos favorables. Muy bien. Ahora, vamos a ver el total o casos posibles.
los casos posibles. Aquí estamos hablando de la cantidad, ¿verdad? De casos favorables, digamos aquí 6. Ahora, los casos posibles van a ser, ¿cuáles? Todas las posibles combinaciones que nosotros podamos hacer de bolas para, al sacar una después de la otra, ¿verdad? Sin reposición. Entonces, antes de ver cómo contaríamos todos estos posibles casos, voy a hacer, por decirlo así, un ejemplo un poco más sencillo de conteo, por decirlo así. Supongamos que, eso es un poco más aparte, supongamos que yo tengo pantalones y camisas. Digamos que tengo 2 pantalones y solamente tengo 3 camisas. Entonces, si yo tengo 2 pantalones y 3 camisas, si yo hago la pregunta de cuántas formas distintas me puedo vestir, quiere decir cuántas combinaciones de ropa puedo hacer. Por ejemplo, si yo tengo el pantalón 1 y el pantalón 2, me lo puedo poner con cualquiera de las 3 camisas. O sea, eso serían las primeras 3 combinaciones. El pantalón 1 con la camisa 1, la segunda combinación sería la camisa 1 con el pantalón 1 con la camisa 2 y el pantalón 1 con la camisa 3. Después, el pantalón 2 con la camisa 1, el pantalón 2 con la camisa 2 y el pantalón 2 con la camisa 3. Entonces, al final de cuentas, tendríamos 6 combinaciones diferentes. Por lo que decimos que entonces, cuando hablamos de una combinación, por decirlo así, estamos hablando de un producto. Acá tenemos 6 y pues 2 por 3 es igual a 6. Entonces, básicamente, este ejemplo pueden pensarlo un poco más, por ejemplo, con más camisas y con más pantalones o contando otra prenda, por ejemplo, los zapatos. Al final de cuentas, si tenemos, por ejemplo, 2 zapatos, 2 camisas y 3 pantalones, las distintas formas de poder vestirnos va a ser 2 por 2 por 4, por 3, por la cantidad de camisas. Entonces, ahí lo pueden empezar un poco más. Ahora, teniendo esto un poco más claro, vamos a extrapolarlo a el ejemplo que estamos resolviendo. Entonces, por ejemplo, si yo saco la bola 0, ¿qué pasa? Puedo combinarlo, por decirlo así, con cualquiera de las otras. Son una posible combinación que salga el 0 con la 1, el 0 con la 2, el 0 con la 3, el 0 con la 4, el 0 con la 5, el 0 con la 6. Luego, si sale primero el 1, entonces puedo combinarlo con ¿cuáles? El 1 con el 0, el 1 con el 2, el 1 con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. Luego, si saco el 2, por ejemplo, el primero, ¿con cuál puede ser el otro que puedo sacar? El 2 con el 0, con el 1, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con el 3, el 4, el 5 y el 6? Exactamente lo mismo. Tengo las mismas 6 posibilidades de combinarlo con otro. Entonces, si lo vemos de esta forma, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades de combinar con el 0. Entonces, esto contaría por 6, 6, 6, este 6, este 6, este 6 y este 6. ¿Okay? Acá no los dibujé, pues porque ya más o menos entiende la idea. Entonces, si tengo cada uno de esos vale por 6, entonces serían, y en realidad tengo ¿cuántos números? Tengo 7 números. Tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, son 7. Es decir, tengo 7 grupos de 6. ¿Qué quiere decir eso? Que también lo podemos ver como 7 grupos y que cada uno tiene 6 elementos. Entonces, eso podríamos verlo como la cantidad de combinaciones que podemos hacer eh, de bolas, por decirlo así, al sacar una bola después de la otra sin reposición. Entonces, bueno, voy a dejar esa idea por ahí así escrita. Entonces, otra forma de verlo también, bueno, esto es 42, otra forma de verlo también es que, por ejemplo, en el primer tiro, por decirlo así, el primer tiro, la primera vez que saco la bola, tengo 7 posibilidades de sacar una bola, ¿verdad? Porque hay 7 bolas, entonces tengo 7 posibles resultados diferentes. Ok, ya saqué la primera bola, ahora saco la segunda bola.
Entonces, ¿cuántas posibilidades me quedan? Me quedan 6 porque ya saqué una bola. Entonces, esa es otra forma de verlo. Ese es como el primer intento y el segundo intento. Entonces, eso es otra forma de verlo. Esa es una un poquito más informal, digamos así como en diagrama, pero esa es la idea. Entonces, la cantidad de casos posibles, voy a apuntarlo por acá arriba, es 42. Entonces, ahora sí, básicamente lo que nos queda es aplicar la función de probabilidad, ¿verdad? De la ley de Laplace y de un evento X. ¿Cuál es el evento X? Que la suma sea igual a 6, ¿verdad? Que fue lo que hicimos acá. Todas las combinaciones de que la suma sea igual a 6. Entonces, como vamos a calcular esa probabilidad, sería el número de casos favorables, que sería 6, entre el número total de casos posibles, que sería 42. Y básicamente esto, 6 entre 42, va a ser igual a un séptimo, que es aproximadamente 0.1428. Entonces, esta sería la probabilidad que nos da el ejercicio. ¿Qué probabilidad? La probabilidad de sacar dos bolas, una después de la otra sin repetición, y que la suma de los números sea igual a 6. ¿Ok? Luego, bueno, acá para el siguiente ejemplo, es el siguiente, ejemplo número 7, dice lo siguiente. En un distrito hay 3 puentes que conectan el pueblo A con el B. ¿Ok? Luego, mientras hay 2 puentes que conectan el distrito B, que conectan el pueblo B con el C. Entonces la pregunta es de cuántas formas distintas se puede llegar al pueblo A, del pueblo A al C. Este ejemplo es un poquito más alejado al cálculo de probabilidad, pero es un ejemplo un poco más centrado a lo que es el conteo, ¿verdad? Que es importante para saber el número total de casos posibles para aplicar la ley de Laplace. Como por ejemplo cuando aquí averiguamos que eran 42 casos posibles, ahí fue por una técnica de conteo. Entonces este ejemplo va más dirigido a eso. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Aquí el consejo es, por esto, digamos, el video está hecho como, el curso está hecho como una guía para el razonamiento. Esto se puede resolver de diversas maneras. Sin embargo, aquí vamos a proponer una. Por ejemplo, está bien utilizar algún tipo de diagrama. Entonces, por ejemplo, el diagrama que voy a usar es como de ramas o como un mapa conceptual, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si yo me imagino que este es el pueblo A, el ejercicio dice que tiene tres puentes, es decir, tengo un puente acá, un puente acá y un puente acá que llegan al B, ¿verdad? Al mismo B, ¿ok? Luego, del puente B al puente C, o sea, de este B tengo 2 puentes para llegar a C, 2 puentes para llegar a C y 2 puentes para llegar a C. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a ver esto? Porque me están preguntando de cuántas formas posibles distintas puedo llegar desde A hasta C. ¿Ok? Entonces, si vemos este diagrama, por ejemplo, nos puede ayudar a verlo. Puedo ir, aquí sería 1, 1, aquí sería 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces habrían 6 formas distintas, que es lo mismo que veamos que acá hay 6 formas de llegar a C. Entonces, ¿de cuántas formas distintas podemos llegar a un pueblo? Entonces podemos decir de 6 maneras distintas. Otra forma de verlo es como una combinación, tal que de A a B tengo 3 posibilidades o 3 opciones y de B a C tengo 2. ¿Ok? Entonces, es como el conteo de sacar las bolas o por ejemplo, el ejemplo que les dije de mudarnos de diferentes formas. Entonces, esto sería igual a 6. ¿Por qué? Porque tengo 3 opciones primero y para cada una de esas 3 opciones tengo otras 2. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma en la que lo podemos ver. Muy bien, ahora vamos con el ejemplo número 8. Es el último.
Dice que en un juego ganas un premio si al lanzar 2 dados la suma de ambos es mayor o igual a 5. Ok, entonces, bueno, el dadito que todos conocemos, ¿verdad? Con todas las caras, ¿verdad? Tiene 6 caras. 4, 5, el que tiene 6, ¿verdad? Muy bien. Entonces esas son las caras del dado. Pero tenemos que lanzar 2 dados, ¿ok? ¿Y cuál sería el evento favorable que andamos buscando del experimento? El experimento, si recordamos, es el hecho de lanzar los dados. Y el evento va a ser básicamente el resultado que queremos obtener. ¿Que cuál es? Que la suma de los 2 dados sea mayor o igual a 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que en el juego? ¿Sí? Le doy el ejemplo de nuevo. En un juego ganas un premio si al lanzar 2 dados la suma de ambos es mayor o igual a 5. Entonces me preguntan qué probabilidad hay de que ganes el juego. Entonces, si me están preguntando por la probabilidad, aquí básicamente lo que tendríamos que hacer es usar la ley de Laplace. Pero entonces, ¿qué ocupamos para la ley de Laplace? Ocupamos dos cosas. Ocupamos los casos favorables y el total de casos posibles, ¿verdad? Donde los casos favorables va a ser donde ganemos el juego y el total de casos va a ser todas las posibles resultados que tengamos al lanzar 2 dados. Entonces, acá la estrategia, cuando tenemos dos, por decirlo así, elementos en el experimento, podemos guiarnos por medio de una tabla, como la que voy a hacer en este momento. Entonces, como les digo, esto se puede resolver de diferentes formas. Esto es solo una propuesta. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una tabla, ¿verdad? En donde aquí tengo los posibles resultados del dado 1, que serían que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y esta sería la columna del dado 2, si ya las opciones son que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este video? Es algo que guiar al estudiante a que busque alguna estrategia de buscar todos los casos posibles mediante alguna forma, como el ejemplo anterior que lo hicimos con, con un diagrama así de ramas, o también puede ser con alguna tabla. Ya eso va a depender del ejercicio. Entonces, por ejemplo, si me sale el dado 1 y en el otro dado me sale 1, entonces la suma va a ser ¿cuánto? 2. Si en el dado 1 me sale un 2 y en el dado 2 me sale un 1, entonces la suma ¿cuánto va a ser? 3. Así sucesivamente, si me sale un 3 y un 2 y un 1, perdón, entonces sería aquí 4. Si me sale un 4 y un 1, sería 5. ¿Ok? Entonces sería 5. Si me sale el 5 y el 1, pues sería 6 y igualmente 7. Y para acá sería igual, el 1 con el 1 da el 2. El 1 con el 2 da 3. El 1 con el 3 da 4. Y así sucesivamente. 5, 6, 7. ¿Ok? Ahora, vamos con el del 2. Si saco un 2 y un 2, el resultado da 4. ¿Ok? Así que ponemos un 4. Así sucesivamente. Al final de cuentas, si lo seguimos haciendo, aquí nos va a dar 5, 6, 7 y 8. Ahí lo pueden detener el video y ver por qué. Hacerlo un poco más detenidamente. Aquí me da 5, 6, 7 y 8. Aquí me da 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Entonces acá sería 4 y 4, 8, 9, 10, 9 y 10. Y aquí sería 5 y 5, 10, 11 y 11. Y si saco 6 y 6, me daría 12. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos casos posibles tenemos? ¿Y cuántos casos favorables? Entonces, aquí ya ordené un poco los casos totales. Entonces, igual que el video, que en el ejemplo número 6, que calculamos una probabilidad, vamos a buscar primero el, el total de casos favorables. Entonces, voy a poner aquí casos favorables. ¿Ok?
Entonces, ¿cuáles son los casos favorables? Necesitamos que la suma sea mayor o igual a 5. Entonces, ¿cuáles son los dígitos mayores iguales que 5? Por ejemplo, si me sale 6 y 6, gano, ¿verdad? Porque es mayor o igual a 5, la suma. Si saco 11, también gano. Si saco 10, también gano. Si saco 9, también ganaría el juego. Si saco un 8, también ganaría el juego. Si saco el 7, también ganaría el juego porque 7 es mayor o igual a 5. Si saco el 6, ¿verdad? Una suma que sea 6, gano el juego. Y si saco el 5, también gano el juego porque es mayor o igual, ¿verdad? Es decir, si la suma da 5, también gano el juego. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos casos favorables? Pues, puña, son un montón, ¿verdad? Ahí ya las vamos a contar. Entonces, vamos a ver eso, ya los marcamos por lo menos. Ahora, ¿cuántos serían los casos, el total de casos posibles? ¿Serían cuántos? Si aquí tengo una fila de 6 y aquí tengo una fila de 6, pues básicamente sería 6 por 6 el resultado. Es lo mismo que con el ejemplo de sacar las bolas. ¿Por qué? Porque digamos, acá eh, para un dado tenemos 6 resultados y para el otro también tenemos otros 6 resultados. Entonces, esa combinación de resultados va a ser 6 por 6. En el ejemplo anterior del sacar el ejemplo 6, perdón, había que tener un poco de cuidado porque al sacar la primera bola ya no podíamos tener la misma cantidad al intentar sacar la segunda bola. Pero aquí sí, los dados son separados, entonces el total de casos posibles es 36. ¿Ok? Bola cuatro color, 36. Muy bien. Que son todos estos que están acá. Son todos los casos posibles que están acá. ¿Ok? Ahora, ¿con cuáles casos perdemos? Por ejemplo, si sacamos el 2, perdemos. Si sacamos un 3, perdemos. La suma, ¿verdad? Si la suma es igual a 3, perdemos. Si la suma es igual a 4, perdemos. Entonces son muy poquitos casos, ¿verdad? En los que podemos perder. Entonces, ¿en cuántos casos podemos perder? Podemos perder en 1, 2, 3, 4, 5 y en 6. Es decir, todos los demás casos que están acá son favorables, ¿verdad? Entonces, ¿serían cuántas? Serían, si 3 no nos favorecen y en total son 36, entonces claramente los casos favorables van a ser 30, ¿verdad? Porque solo estos 6 que están acá son los que no nos son favorables, ¿ok? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que ganes el juego? Entonces, si llamamos al evento de que sea la suma mayor o igual a 5 como x, ¿verdad? Esta cuestión de acá, que sea mayor o igual a 5, entonces la probabilidad de que x, ¿verdad? La probabilidad de ganar el juego va a ser que el total de casos favorables entre el total de casos posibles, ¿verdad? ¿Y cuánto es 30 entre 36? Pues resulta que es 5 sextos, que es aproximadamente 0.8333, ¿ok? Ahí aproximadamente. Es decir, la probabilidad es, ¿cómo creen ustedes? ¿Muy alta o muy baja de ganar el juego? O les cambio la pregunta, ¿ustedes jugarían para ganarse el premio? Pues aquí la respuesta es sí. En realidad hay muchos casos en los que podemos ganar. Hay 30 casos y solo hay 6 casos en los que podemos perder. Entonces, si vemos este numerito que está por acá, recordar que la probabilidad ya está como un porcentaje, ¿verdad? Esto lo puede ver como un porcentaje. Va a ir de 0 a 1. ¿Ok? Entonces, el 0 significa que es imposible que ganar, por ejemplo, y el 1 significa que con certeza se va a ganar, por decirlo así. Entonces, el 0.8 está mucho más cerca del 1, o sea, de ganar, que del 0. ¿Ok? Entonces, eso es una forma de interpretar si vale la pena jugar el juego o no. Entonces, básicamente para lo que nos pide el ejercicio es qué probabilidad hay de que ganar ese juego. Pues la respuesta sería 5 sextos de probabilidad, lo cual es muy, muy alto.
Muchas gracias.